Buenas tardes, bienvenidos al segundo webinar dedicado a la desinfección de superficies mediante UVC. Nuestro primer webinar tuvo lugar en 2020 con el objetivo de acercar una tecnología que por aquel entonces era todavía poco conocida. En él repasamos desde sus principios básicos hasta sus aplicaciones prácticas, siempre apoyándonos a la prueba científica. 6 años después volvemos a reunirnos para analizar en un primer bloque qué ha cambiado, qué novedades han surgido y qué retos tenemos por delante. Pero probablemente lo más importante de esta jornada no sea lo que nosotros podamos contaros, sino lo que vosotros vayáis a escuchar de quienes utilizan la tecnología a diario. Por eso, en este segundo bloque tendremos el honor de contar con 3 especialistas con años de experiencia que compartirán su visión y nos explicarán qué valor les está aportando esta tecnología en su práctica diaria. Estamos hablando de la doctora Inma Salcedo, del Hospital Universitario de Reina Sofía de Córdoba, y María Pilar Heredia y María del Mar García Gálvez, del Hospital Universitario de Fuenlabrada. En el tercer y último bloque, vosotros seréis los protagonistas con un turno abierto de preguntas para los ponentes. Las preguntas, importante, las podréis lanzar en cualquier momento, de forma anónima, si así lo preferís, a través de preguntas y respuestas. Bueno, sin más, damos comienzo al primer bloque. Nos acompaña Eladio, nuestro director científico en Mesismin Health. Eladio, cuando tú quieras. Vale. Creo que ya estaríais viendo la pantalla. ¿Dónde estábamos hace 6 años? Hace 6 años, muy recientemente, la Sociedad Española de Medicina Preventiva acababa de publicar, y esto era todavía periodo prepandémico, acababa de publicar una breve nota respecto del conjunto de tecnologías de desinfección sin contacto, tecnologías no touch, dentro del cual entraban tanto las tecnologías por radiación ultravioleta como aquellas ligadas al vapor o a la nebulización por peróxido de hidrógeno. Lo más importante de esa breve recomendación era que en absoluto este tipo de sistemas venían a sustituir a la limpieza y a la desinfección estándar, sino que exclusivamente los complementaban. De hecho, precisamente como que estos métodos no tienen una remoción mecánica de contaminantes, nunca ha sido tan importante esa remoción mecánica a través de un sistema de limpieza. ¿Y en qué consistía esa radiación? Hay más de una tecnología, pero la tecnología predominante, fundamentalmente, consiste en una radiación en una banda cercana a los 254 nanómetros. ¿Por qué? Porque esa es la banda idónea de absorción de ultravioleta C por parte del ADN que causa dímeros de timina entre timinas adyacentes en el ADN y que, por tanto, compromete la futura reproducción de esos microorganismos. Un microorganismo que no es capaz de replicarse es un microorganismo que no va a ser capaz de provocar ninguna infección. Vale, desde entonces se han venido publicando, y a lo largo de la última década, una serie bastante importante resumida en esta revisión de estudios incluidos multicéntricos, con un montón de pacientes de perfiles muy distintos. Estamos hablando de un conjunto de cientos de miles de pacientes. Ya entre el 2017 y el 2018 tuvo un impacto enorme el estudio Better Disinfection en Estados Unidos, capitaneado fundamentalmente por el grupo del doctor Derek Anderson, en el que demostró por primera vez el impacto directo del uso de estas tecnologías, siempre dentro de una estrategia global de higiene y sobre todo asociado a una desinfección, una limpieza y una desinfección estándar, sobre todo basada en amonios cuaternarios, un impacto directo en las infecciones relacionadas a la asistencia sanitaria en el conjunto de los hospitales de veteranos de Estados Unidos. Y esto hecho incluso con más de un tipo de tecnología, no solo con ultravioleta C, también con tecnologías de xenón pulsado. En todo caso, lo que nos ha quedado claro es que esa eficacia ya ha sido demostrada. A día de hoy, el reto ya no es demostrar eficacias, sino optimizar esas eficacias. ¿Qué es lo que nos queda? Pues lo que nos queda es optimizar la implementación de la tecnología y hacer un estudio de coste-eficacia y de los protocolos más adecuados para cada una de las instalaciones y según las necesidades de cada uno. ¿Por qué? Pues porque distintas aplicaciones, distintos tipos de patógenos y distintos entornos van a tener requisitos distintos.
Volviendo de nuevo atrás, en el 2021, en plena pandemia, el Instituto Nacional de Estándares de Tecnología de Estados Unidos pone de relieve cuáles van a ser los gaps en los siguientes años, los temas a corregir, los temas incompletos para un perfecto uso de esa tecnología. Y deja claro, por un lado, que hay una falta de estándares internacionales de eficacia, algo de lo que os hablaré a continuación. Y por otro, que hay también una falta de una protocolización, una monitorización y una trazabilidad de procedimiento que nos permitan realmente optimizar ese uso. Y todo eso basado en una premisa, que es que si por primera vez tenemos un agente desinfectante del que somos capaces de medir con relativa facilidad la dosis a la que se alcanza en determinadas superficies chivato, en determinadas superficies escogidas de interés, ¿por qué no lo vamos a hacer? Claro está, es muy importante tener una metrología del UVC que esté calibrada, que sea fiable y que nos diga por primera vez en la historia de la desinfección cuál es la dosis desinfectante sobre superficies escogidas. Solo un año después, y cruzando el Océano Atlántico, la Hospital Infection Society británica establece unas guías generales para el conjunto de descontaminación no touch en las instalaciones hospitalarias. No solo VC, sino que dentro de este paquete, y la mayor parte de ello, es extensivo tanto al VC como a los sistemas basados en peróxido. Resalto algunos particularmente importantes. Uno, soy tan pesado como tenga que ser al respecto. La limpieza manual previa es absolutamente imprescindible. Todos estos equipos no tienen manitas, no pueden frotar, no pueden limpiar. Y de hecho, en particular el VC tiene una limitada capacidad de penetración a través de la materia, de manera que necesitamos trabajar sobre superficies que sean impecablemente limpias. Dos, antes de comprar o de alquilar un sistema, asegúrate de que los ciclos de descontaminación de tus estancias son los adecuados para ti. Un sistema con unas reivindicaciones de eficacia extraordinarias, pero que te obligan a dedicar 3 o 4 horas a la desinfección de una determinada estancia, muy seguramente no va a ser el adecuado para vosotros. De manera que es muy importante hacer un asesoramiento previo de los ritmos realmente y los ritmos requeridos, los tiempos requeridos para reprocesar cada una de las estancias. Vuelvo a decirlo. Si es posible, y ahora por primera vez es posible, monitorizar los niveles de desinfectante, en este caso de radiación desinfectante, durante intervalos regulares, durante el uso del producto, eso nos va a asegurar la eficacia. En tanto en cuanto los productos han sido testados y las reivindicaciones reivindicadas lo han sido para determinadas dosis de irradiancia sobre determinadas superficies, es muy importante que seamos capaces de monitorizarla para asegurarnos de que llegamos a esos niveles requeridos cuya eficacia ya ha sido garantizada en el laboratorio. Y, por último, eso no exime en absoluto de que con cierta regularidad no podamos llevar a cabo unos ciertos controles ambientales para asegurarnos de que nos mantenemos más o menos dentro de algunos estándares que previamente hayamos predefinido. Después, a la hora de distinguir entre los dos sistemas típicos de desinfección sin contacto, entre el VC y la nebulización, o más probablemente vaporización de peróxido de hidrógeno, en realidad la duda se acaba muy rápido. Es simplemente, podemos tener dudas entre los dos solo en aquellas estancias que seamos capaces de cerrar de una manera estanca, en la que podamos cerrar el aporte de aire, la pérdida del aire, las posibles fugas a través de los cierres de las puertas. ¿Por qué? Porque particularmente un vapor de peróxido se va a expandir absolutamente sin límite. Debemos de ser capaces de cerrar esa estancia de manera absolutamente hermética. Sí y solo si somos capaces de esto, podemos plantear ventajas, inconvenientes en cuanto a usabilidad, en cuanto a tiempo de ciclo entre una tecnología y la otra. Si no podemos sellarlo, entonces no hay absolutamente ningún tipo de duda. Nos vamos a tener que ir a una desinfección por ultravioleta, siempre y cuando esa habitación como mínimo se pueda cerrar, que tenga puertas, que tenga ventanas. El ultravioleta C no va a viajar a través de una ventana normal, solo un vidrio de cuarzo muy específico permitiría que pase, y solo la excepción serían aquellos espacios abiertos, por ejemplo, una UCI abierta en donde va a haber presencia continuada de trabajadores y presencia continuada de otros pacientes, y solo en esos casos tendríamos que buscar otro sistema de reprocesamiento terminal de la sala.
Tampoco es exactamente la misma la situación en función de la complejidad de las salas. Hay algunas salas que consideramos simples, típicamente habitaciones de pacientes, en las que nos va a bastar con una posición del equipo de ultravioleta o un ligero reposicionamiento, por ejemplo, a un lado, otro lado de la cama, pero no vamos a tener que reposicionar más elementos en esa sala. Pero hay entornos que son bastante más complejos, como por ejemplo los de los quirófanos, en los que no solo vamos a tener posiblemente que reposicionar el equipo de radiación, sino a lo mejor parte del equipamiento que forma parte de ese quirófano. Y quizás vamos a tener que agrupar equipos en el centro o vamos a tener que girarlos para asegurarnos de que son irradiados desde todos los ángulos. En el primer caso, posiblemente vamos a estar hablando de unos 20, 30 minutos para completar el ciclo en una de estas estancias simples, pero en el segundo caso a lo mejor ya nos vamos a espacios de 30 minutos, 3/4 de hora o incluso una hora si es muy complejo. En todos los casos, insisto de nuevo, escoger superficies de interés sobre las cuales podamos monitorizar la radiación recibida es absolutamente interesante. Estándares de eficacia. El primer estándar de eficacia que apareció internacionalmente fue el norteamericano, la norma ASTM E3135, que define de una manera muy clara y muy eficaz los estándares de ensayo para la eficacia de este tipo de productos. Pero, como suele ocurrir con los estándares norteamericanos ASTM, no prejuzga ni los microorganismos que van a ser ensayados ni los logaritmos de reducción necesarios para ello, sino que deja a plena libertad de la empresa, del laboratorio, qué reivindicación futura vas a hacer. Si voy a reducir este grupo de microorganismos en 3 logaritmos, en 4 logaritmos, en 5 logaritmos a esta distancia en este tiempo. Se da plena libertad al usuario en ese sentido. Poco después, en el 2022, aparece el British Standard 8628, que no deja de ser, en el fondo, una adaptación de un estándar previo europeo, el EN 17272, que es un estándar de desinfección de superficies por vía aérea. Y la idea parecía buena, pero el problema es que el 17272 es un estándar para desinfección por vía aérea, pero química. Los productos químicos difunden, la radiación no difunde, la radiación solo viaja en línea recta. Entonces, los resultados son bastante paralelos, hasta 3 logaritmos, 4 logaritmos de reducción. Pero cuando se trata de llegar al quinto logaritmo de reducción, entonces se producen fenómenos de apantallamiento entre los microorganismos y entonces a la hora de reivindicar eficacia hasta 5 logaritmos de reducción para el set de microorganismos típico de la normativa europea, sí, se consigue, pero se consigue en tiempos que no son aplicables para una utilización práctica del producto. Veremos si en los próximos años se hace un nuevo estándar europeo que probablemente coja lo mejor de ambos sistemas y llegamos a algún tipo de solución de compromiso. Siguiente apartado, dosis germicidas. Sí, por primera vez podemos medirla. ¿Cómo no voy a hacerlo? Ya desde hace bastantes años, desde prácticamente los albores de esta tecnología, todos los líderes de opinión han venido diciendo que es extraordinariamente importante esa monitorización de la dosis. Y esa petición se ha venido sosteniendo con el paso de los años y en Mesismin hemos sido particularmente receptivos al respecto. Pero la clave está en esto. Es decir, si por primera vez tenemos herramientas que nos ofrecen un control de calidad y una garantía de que el proceso de descontaminación ha sido el adecuado y podemos, por tanto, si no minimizar el error humano o minimizar posibles caídas de potencia de los equipos, de envejecimiento de las lámparas, como mínimo que seamos capaces de detectarlo inmediatamente y corregirlo y compensarlo de manera inmediata. No sea que estemos 2 años utilizando mal un sistema cuando la implementación original era absolutamente perfecta, pero las cosas pueden haber pasado por el medio. En cuanto a eficacia, exactamente el mismo grupo, prácticamente el mismo grupo de investigación y con el mismo objeto de investigación, es decir, la red de hospitales de veteranos de Estados Unidos que habían publicado el Veterans Disinfection Project entre el 17 y el 18, en el 2023 ponen énfasis en algo que estábamos esperando. Bueno, vale, de acuerdo. Hemos conseguido una clara reducción de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria implementando esta tecnología. Pero ¿sobre qué infecciones en particular está teniendo más impacto? Y este artículo, en cierto modo, nos sorprendió a muchos cuando nos dimos cuenta de que había un impacto muy directo en la reducción de las bacteriemias causadas por bacterias gram negativas. Es decir, se produjo una clara reducción durante el periodo experimental de todo conjunto de episodios de bacteriemia debido a gram negativas, que tuvo un impacto muy directo
en los días de estancia de los pacientes y, obviamente, en las tasas de incidencia de esas bacteriemias por gram negativas por cada 10.000 días de hospitalización. Esto era tan patente que fue bastante fácil llevar a cabo una correlación entre las tasas de bacteriemia de cada uno de los centros y el grado de implementación y de utilización del ultravioleta C en esos centros. Es una correlación realmente muy bonita. Pero es todavía posiblemente más fascinante ver a qué es debida. Sí, claro, tenemos una reducción muy significativa de bacteriemias causadas por gram negativas, pero no es debida a aquellas gram negativas de las que normalmente el paciente ya es portador entre su microbiota. No Escherichia coli, no Klebsiella, no. Prácticamente toda la significación proviene de bacterias gram negativas no fermentadoras. Y aquí viene Pseudomonas, aquí viene Serratia, aquí viene Burkholderia, es decir, y esto no nos debería sorprender a todos o a ninguno, aquellas bacterias que tienen un mayor componente ambiental. Porque es eso lo que estamos desinfectando, no al paciente. Él, desgraciadamente, ya acarrea sus propias fuentes de desinfección. En donde estamos impactando es en las externas y quizás lo más sorprendente es ver el enorme impacto que eso puede tener sobre las propias tasas de bacteriemia. Otro artículo que estábamos esperando muchos, como agua de mayo, era un artículo específicamente dedicado al efecto sobre el biofilm. Y además, casi lo más bonito de este artículo es, aparte de que es reciente, solo tiene unos meses de antigüedad, además hay una fuerte participación española por parte del Hospital Gregorio Marañón. De hecho, si entre alguno de los asistentes hay alguien que haya participado, le agradeceré enormemente que nos aporte detalles después en el debate. ¿Qué es lo que nos dicen a los autores? Nos dicen, oye, sí, no solo tenemos una buena eficacia de los sistemas de radiación de a 254 nanómetros sobre las bacterias planctónicas dispersadas de forma libre sobre las superficies, sino que además tenemos una clara eficacia también en biofilms relativamente maduros, cultivados de manera muy premeditada durante 24 horas. Pero yo quisiera ahondar un poquito más en ello. Lo cierto es que sí, está muy claro, tenemos una clara eficacia, que en su caso la demostraron para Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, tanto resistentes como sensibles a la meticilina, también con Escherichia coli, también con Pseudomonas aeruginosa y también con Candida albicans. Los resultados son los esperables, más sensibilidad en las gram negativas que en las gram positivas, porque las gram positivas tienen una pared celular mucho más gruesa que limita un poquito la penetración del ultravioleta C, pero dentro de todo, dentro de rangos muy esperables, y una tolerancia mayor al ultravioleta C por parte de las levaduras, muy probablemente debido a que tienen sistemas de reparación de ADN mucho más evolucionados que los de las bacterias. ¿Y es eficaz contra el biofilm? Sí, claro que es eficaz contra el biofilm, pero no a las mismas dosis, sino que tenemos que incrementar dosis y los tiempos de actuación son más lentos, y eso es normal. El ultravioleta C, por muy eficaz que sea, va a requerir dosis más altas y probablemente a través, o ya sea de distancias más cortas, de sistemas más potentes o de tiempos más prolongados para llegar al mismo efecto. ¿Por qué? Pues porque tienen que atravesar la matriz extracelular del biofilm y incluso podemos tener efectos de apantallamiento en el seno del biofilm entre distintas células. Y eso, a pesar de que es un biofilm que consideramos maduro en cuanto a conformación, pero no particularmente espeso, porque es un biofilm de 24 horas. ¿A qué conclusión práctica me lleva eso? A que el VC es un magnífico sistema para la prevención de la formación del biofilm, pero que difícilmente vamos a poder garantizar una erradicación de un biofilm ya muy maduro, muy constituido y particularmente grueso. Eso va a tener mucho énfasis y un claro reflejo en nuestras recomendaciones finales, que son de que este tipo de sistemas son para un uso regular, no esporádico. No vamos a conseguir necesariamente un reset del microbioma hospitalario porque lo hagamos una vez. El auténtico impacto sobre el microbioma hospitalario, como con casi todas las medidas de higiene, es eficacia multiplicada por adherencia al protocolo. Y eso significa frecuencia de uso. Innovaciones tecnológicas. ¿Qué ha salido de nuevo? Se ha estado hablando mucho, sobre todo a lo largo de estos 2 últimos años, de las ventajas del ultravioleta C lejano. El ultravioleta C lejano es la banda que se mueve básicamente entre los 215 y los 230 nanómetros, una longitud de onda más corta que la del ultravioleta C que normalmente utilizamos. ¿Y por qué tiene interés?
Tiene interés fundamentalmente porque esta banda tiene una mínima absorción cutánea, no llega realmente a penetrar la epidermis, queda detenida en el estrato córneo y, por tanto, por definición, es una radiación a la que no le asociamos riesgo de provocar melanoma, ni siquiera de provocar eritema, a pesar de que sí sigue estando en una banda de posible efecto genético sobre la epidermis y sobre todo sobre la córnea. Y ahí viene posiblemente la limitación de este sistema. Lo que los proponentes del sistema dicen es, ostras, por primera vez, aunque sea con irradiancias más bajas, tenemos un sistema de VC que puede actuar de manera continua mientras que hay presencia de gente, porque no tiene prácticamente toxicidad tisular. Bueno, no está tan claro en el caso del ojo. ¿Por qué? Pues porque sí tiene la capacidad de penetrar la córnea, como veremos después, y porque la defensa que tiene la córnea contra este tipo de radiación es básicamente la lágrima. Y uno de los primeros efectos que podríamos esperar en un paciente que está acostado y boca arriba es que esa intensidad lumínica, esa corta longitud de onda, esa fuerte potencia evapore la lágrima, caso en el cual la córnea podría quedar expuesta. Tenemos muchas dudas al respecto. Y en efecto, ya sabemos que el VC puede penetrar la epidermis de la córnea, al menos en estado seco, en ausencia de lágrima o de poca lágrima, y por eso las últimas recomendaciones son las de momento y hasta que estemos seguros de que no se produce un daño acumulativo de DNA en el epitelio de la córnea, deberíamos de ser muy cuidadosos, todavía muy cautos con este tipo de tecnologías. Es más, no lo olvidemos, hay una normativa española y europea de seguridad al respecto que considera que toda la radiación en el espectro de ultravioleta C, tanto el ultravioleta C lejano como la banda de 254 nanómetros que nosotros solemos utilizar, cae en el rango de los grupos de riesgo de 2 a 3. Y esos grupos de riesgo, por definición, están asociados a sistemas de prevención de exposición, a sistemas de detección de movimiento, de detección de presencia de personas y que, por tanto, deben ser utilizados con cautela y a día de hoy garantizando que no haya una exposición directa de los pacientes ni del personal. Veremos qué es lo que pasa en los próximos años. Y ahora le cedería el paso a mi compañero Carlos. Gracias, Eladio. Vamos a empezar la última parte del primer bloque. Hablaremos de trazabilidad, algo que ha dicho Eladio como reto todavía pendiente. Vale. Bueno, por supuesto, cuando hablamos de trazabilidad, pensamos en el registro. Por supuesto, el registro de quién, cuándo, dónde, con qué, diferentes parámetros. Incluso nosotros también registramos pues realmente la energía pues, desarrollada, etcétera, etcétera. Al final buscamos que todos esos datos, toda esa información sean absolutamente trazables y que puedan ser demostrables. Pero también la trazabilidad puede, dijéramos, dar mucho más de sí, es decir, también puede acompañar al usuario, dijéramos, de estos sistemas a una mejor adhesión al protocolo. Pues, por ejemplo, acompañándole pues, aquellos pasos que debe dar, por ejemplo, como podemos ver aquí, pues un checklist, incluso, todo esto son opcionales, por supuesto, incluso pues tomar una imagen de la estancia, del escenario donde vamos a hacer la desinfección o incluso, ¿por qué no? Por supuesto es súper importante, es decir, en qué lugar sobre plano, para que se visualice, debemos situar la lámpara en cada uno de los ciclos. Pero, por supuesto, al final todo esto nos lleva a que podemos hacer una monitorización constante, continua, incluso a tiempo real, para cuando lo necesitemos con todos esos datos poder hacer pues una gestión de cualquier incidencia que se pueda producir. Sí, de forma sencilla, absolutamente sencilla y desde cualquier lugar, porque al final lo importante es que esos datos estén disponibles normalmente en la nube, ¿sí? Con todo detalle de lo que hemos dicho, de lo que hemos estado haciendo. Y ya, obviamente, si tenemos nosotros todos los datos, tenemos sin ninguna duda una seguridad jurídica frente a cualquier litigio que podamos tener o simplemente para algo que cada día es más habitual, pues para algo que nos pide, por ejemplo, la Joint Commission o otros estándares
de certificación de hospitales, donde pues, evidentemente te exigen tener todos esos datos. Pues con esto finalizamos el primer bloque. Ahora daríamos paso a la doctora Salcedo, que si me permitís. Buenas tardes, doctora Salcedo, ¿qué tal? La voy a desmutear. Vale, pues buenas tardes a todo el mundo. Voy a ir poniendo la presentación. Ok. Si me permite un momentín nada más. Cuando quiera. Vale, bueno, pues nada, buenas tardes a todos y gracias a Schulze Bessin por la oportunidad. Yo lo que voy a contar, aparte de insistir en lo que ya mucho mejor han explicado que yo, Eladio y Carlos, es como lo tenemos en nuestro hospital, en nuestro medio, ¿no? Y bueno, esta diapo no es mía, pero no pasa nada. Sería la anterior, sí, ahí. Pasamos a la siguiente diapositiva, Carlos. Bien, insistir en esto, en que nosotros utilizamos esta tecnología, entre otras, como parte de, digamos, una serie de medidas que no son la única. Todos sabemos que las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria no es tan fácil como aplicar cualquier producto, cualquier tecnología y se acabó, ¿no? Sino que es el resultado, la reducción de las mismas hasta los mínimos que se dicen los mínimos niveles necesarios, bueno, imprescindibles, ¿no? Que son difíciles y son inherentes a la práctica habitual clínica, pues están conseguidos por una serie de medidas. Lo primero y principal, como ya ha insistido Eladio y insistimos todo el mundo, es la limpieza manual. Si falta la limpieza, yo siempre digo que es el primer eslabón para impedir las infecciones y toda la garantía de la seguridad del paciente. Y después de que hay una limpieza correcta y bien realizada, vendrían las tecnologías que venimos utilizando y una reutilización y planificación segura de estas tecnologías, porque de nada vale, he adquirido esta máquina, le he puesto unas cuantas veces, se rompió un fusible, no sé qué, y no le he vuelto a utilizar. Eso no nos vale de nada. Así que esto está en la integración de un programa multimodal en el que, como he comentado, está la higiene de manos, por supuesto, pues el control de los EPI, de los equipos de protección individual, la limpieza auditada y bien realizada. Ya sabemos que a todo el mundo le faltan recursos en todos los ámbitos sanitarios y no sanitarios, con lo cual la limpieza no está exenta de ese problema. Y yo siempre digo que el que ahorre limpieza gasta mucho más en estancias, infecciones, prolongación de estancias, fallecimientos, reclamaciones patrimoniales, etcétera. Por lo tanto, ahorrar en limpieza es el primer error que se produce en los centros sanitarios. Después de una limpieza bien hecha y auditada, vendrían pues, todas las demás medidas que hemos contemplado, ¿no? La habitación tiene que quedarse vacía, estar perfectamente limpia, retirar los obstáculos, señalizar y poner la tecnología que tenemos al uso. ¿Seguimos? Las zonas prioritarias de actuación, yo he puesto las que nosotros venimos haciendo, pero en verdad cada hospital, cada centro sanitario tendría que priorizar sus zonas en función del número de máquinas disponibles, lógicamente, y de la urgencia o de la demanda que se produzca en su centro sanitario. En mi hospital disponemos de 4 máquinas porque evidentemente es un hospital grande con 1.180 camas, con 41 quirófanos y con una serie de pacientes de muy alta vulnerabilidad, como son programas de trasplantes, aislamientos de todo tipo, multiresistencia que os voy a contar, y siempre pues, se producen brotes y cuestiones de acúmulo de casos de enfermos con infecciones relacionadas con la atención sanitaria. Por eso nosotros empezamos aplicando la lámpara, las primeras lámparas que había, y nos encargamos del servicio de preventiva hasta que conseguimos introducirlo en los procedimientos de la contratación de empresas de limpieza, ¿no? Tenemos una serie de registros que están de la propia máquina y del entorno de la limpieza, normalizados, se homogeneizan por centros, por cada edificio tiene su máquina y sus controles, unos resultados y una lectura que venimos haciendo, interpretándola dentro de la operativa diaria del hospital. Y este volumen de ciclos que venimos utilizando y que ahora lo vais a ver, pues son los que nos dan una garantía, como ya se ha dicho, la evidencia está demostrada, y sí que me gustaría hacer a mí algún estudio sobre esto, pero es verdad como andamos todos, ¿no? Que no nos da la vida con los recursos para investigar, pero nosotros hemos realizado en el año 2025, solo en 2025, casi 17.000 ciclos de lámpara de ultravioleta registrados, con una actividad los 365 días del año, con unos ciclos finalizados del 95,7%, casi el 96%. Se han interrumpido 4,3% de los ciclos,
por alguna causa ajena a la lámpara y al personal, sino pues se ha abierto la puerta o han intentado entrar en la sala o tal, algún tipo de incidencia que se ha registrado. Y el tiempo acumulado pues son casi 1.700 horas de finalización de estos ciclos. El Hospital General, que sabéis es la parte más compleja del Hospital Reina Sofía, que es donde están la mayoría de las cámaras de trasplante y demás, la anterior todavía, concentró la mayoría de actividad, que eran el 68,6%, y luego los otros registros de los otros hospitales pues eran el resto de los porcentajes. Ahora sí pasamos. Tenemos un hospital donde está la parte de agudos, un hospital provincial y luego un hospital de crónicos lejano y el materno-infantil que está integrado cerca del Hospital General. Y bueno, ahí tenéis los datos, o sea, en el Hospital General tenemos 11.400 ciclos con un 96% de finalización, en el materno-infantil 2.400 ciclos con 95% de finalización y en el provincial, que es donde están los enfermos de más larga estancia, está traumatología, medicina interna de larga estancia, pues tenemos enfermos menos complejos pero de más larga estancia con 2.757 ciclos y un 91,6% de finalización. Ahí es donde ha habido mayores interrupciones, son enfermos de muy larga estancia, que bueno, pues tienen múltiples actuaciones en los que pues se abre la puerta, se entra, sale uno y entra otro. Están sobre todo las plantas de enfermos de medicina interna y la traumatología, exceptuando la columna que se hace en el otro edificio de la General, donde están además los quirófanos más complejos de trasplante y demás. Aunque bien es verdad que los quirófanos de riesgo y de muy alto riesgo de implantes, prótesis y demás están también en el otro edificio del Hospital Provincial donde está la traumatología. Bien, aquí podéis ver la evolución mensual. Como veis, no se interrumpe ni ningún mes, ni ningún día, ni de la semana, ni del año. Nosotros tenemos, como sabéis, guardias por la tarde y ahora mismo están los residentes ahí de guardia. Tenemos también sábado y domingo y estamos muy pendientes de cualquier incidencia, cualquier obra, cualquier cámara de trasplante que se libere, aislamiento de multiresistentes que haya que cambiar y ya lo tienen metido en el disco duro los que están de guardia, los residentes lo dicen y la Junta igual obviamente. Se ha terminado este aislamiento, sale este paciente que era multiresistente, limpieza y lámpara, no hay más, perfecto, limpieza y lámpara. Eso es como un pack, ¿no? Y por eso tenemos esta actividad que se mantiene además estable a lo largo de todo el año y yo creo que es el secreto del éxito de estas tecnologías, porque si no se utilizan así, realmente, como se ha dicho previamente, no están ni están siendo eficientes, no se están rentabilizando y no están sirviendo para nada. Bien, pues nada, incidiendo en esto, pues la mayoría de los ciclos pues, se han completado en un casi 97%, lo cual creo que es un éxito dada la complejidad del hospital, el trabajo que tiene el personal de limpieza que utiliza esta tecnología, el rotatorio de enfermos que tenemos en este hospital y digamos que somos el hospital de referencia de toda la provincia, por lo tanto tenemos una serie de enfermos muy vulnerables, muy complejos y muy susceptibles de coger cualquier tipo de infección, con lo cual yo entiendo que todas las tecnologías que aporten una capa de seguridad a la prevención de infecciones tenemos que utilizarlas ya como un deber, digamos, moral, ¿no? Y nada, aquí tenemos la duración de los ciclos, son de 6 minutos, como se ha comentado, nosotros habitualmente el que usamos, ¿no? Si hubiera que repetir algún ciclo, pues se hace. Y también lo utilizamos en quirófano. Lo que pasa es que en quirófanos, cuando tenemos obras y tenemos también producción de polvo y riesgo de aspergilosis, ponemos el peróxido de hidrógeno nebulizado. Aunque bien es verdad que el peróxido tiene una estrategia de implantación mucho más larga y no te permite utilizar rápidamente el sitio donde se implanta, y esto es mucho más ágil, ¿no? Y bueno, la distribución operativa por área ya la veis ahí. Los días de la semana, como podéis ver, el viernes a tope. Normalmente es cuando se dejan un poco más libres la alta y aprovechamos para hacer una limpieza terminal de todas las habitaciones donde han estado pacientes de aislamiento, cámaras de trasplante y demás, y se pone la tecnología, pero como veis no se interrumpe en ningún momento. Estos son los mismos datos que os he comentado antes, no nos vamos a detener. 11.400 ciclos, sobre todo destacar en el Hospital General. Los indicadores que pretendemos medir y que estamos midiendo, ahora mismo lo que nos da un poco la máquina y lo que nos da la empresa es los ciclos realizados, las tasas de interrupciones, los ciclos por área de riesgo, ¿no? Y el motivo de la interrupción, que ya comento que es ajeno a la máquina y ajeno también un poco a nuestro control y que a veces es que han entrado y hemos tenido que parar la máquina. Bueno, pues se vuelve a poner, no sé qué. Y lo que sí que quería comentar ya un poco las recomendaciones que tenemos que hacer, ¿no?
Nosotros tenemos un registro único con el catálogo de las ubicaciones, vemos las causas de interrupción, vemos cómo se ha terminado vincular la limpieza terminal al ciclo de ultravioleta y la validación según el riesgo, añadiendo auditorías ambientales o controles que hace el personal de enfermería. Bueno, esto se ha dicho ya, pero evidentemente no me cansaré yo tampoco de repetirlo. Supone una capa adicional de seguridad en un entorno de riesgos. El hospital per se ya un entorno de riesgo, un hospital complejo, todavía más riesgo y una habitación donde hay pacientes vulnerables y ha habido gérmenes multiresistentes, evidentemente más riesgo todavía. No sustituye nunca la limpieza convencional, ni garantiza por sí sola la reducción de infecciones. Sí aporta, pero ni eso, ni el peróxido, ni nada, ¿no? Sí aporta una capa adicional de seguridad en áreas críticas y mejora la desinfección terminal de la superficie expuesta. Y el máximo valor es que está integrada en un programa multimodal de prevención y de control de infecciones que a nosotros por lo menos nos da una tranquilidad y unos resultados buenos que podemos medir de manera indirecta, aunque no hemos hecho un estudio específico de ultravioleta, pero sí tenemos datos indirectos de cómo han ido las infecciones bajando y cómo tenemos midiendo datos con proyectos que tenemos paralelos, ¿no? En enterobacterias productoras de carbapenemasas, por aislamiento y demás. Y bueno, en aspergilosis lo que pasa es que en quirófanos tenemos también el factor de confusión de meter el peróxido, pero hemos medido las declaraciones de no conformidades en el sistema de vigilancia epidemiológica de Andalucía en el ámbito del aspergillus en quirófanos, ¿no?, de alto riesgo, y hemos bajado al 50%, y siempre se producen los picos cuando hay obra. Y obviamente cuando hay una obra gorda metemos siempre el peróxido, pero en otras ocasiones hemos utilizado el lámpara porque no era una obra de tanta magnitud y además no nos merecía no era un quirófano de muy alto riesgo y no podíamos tener, digamos, tantas veces los quirófanos parados, ¿no? Y poco más, las conclusiones es que la tecnología en nuestro hospital está perfectamente implantada y normalizada ya como parte de la tarea habitual del hospital todos los días del año. El hospital dispone de una actividad de ultravioleta amplia, muy sostenida y está operativamente consolidada. Es muy importante incluirla en el expediente de contratación de las empresas de limpieza cuando nosotros hacemos en el hospital un contrato público de servicios adjudicados a empresas externas. Y diré, bueno, pero esto no nos compete a los servicios de medicina preventiva, ¿no? Pues sí, sí nos compete, porque nuestra función es la supervisión técnica y sanitaria junto a servicios generales y a los sistemas de contratación para ser garantes de la seguridad de los pacientes. Y eso sí nos compete porque luego somos los jefes de servicio de medicina preventiva y salud pública los que estamos citados en los juzgados y en las reclamaciones patrimoniales para defender un poco la situación de los enfermos que si llevan razón las llevan y si no las llevan hay que demostrarlo, de las infecciones que se contraen en nuestros hospitales. Y nada, por mi parte poco más y dar las gracias por la posibilidad de intervenir y deciros que nuestra experiencia es muy buena y así vamos a seguir, evidentemente. Muchas gracias, Inma. Maravilloso. Pasamos ahora a María y a Mar. María y Mar, cuando queráis podéis compartir. ¿Estáis muteadas todavía? Ahora sí, ¿no? Perfecto, perfecto. Pues nada, buenas tardes. Agradeceros la oportunidad de compartir nuestra experiencia, que después de escuchar a la doctora pues se queda bastante escasa, pero que nos sirve mucho para alentarnos a continuar con esto que empezamos allá por el 2019, porque nosotros solicitamos la lámpara antes de que viniera la pandemia, aunque parece luego cuando llegó estaba el COVID y parece que todo se ha quedado relegado al COVID, pero volvemos a retomar todas las infecciones relacionadas con la infección sanitaria que no son COVID exclusivamente. Hay que darle para... Hay que darle... No. Espera, que no nos avanza. Un segundo. Aquí. Encontrado. Lo primero que deciros es que realizamos una instrucción técnica para la implantación, que nosotros no lo tenemos incorporado dentro del programa de limpieza, del pliego de limpieza, con lo cual lleva a cargo de medicina preventiva, pero siempre en general cae la responsabilidad en las distintas unidades. Generalmente tengo que decir que los técnicos de enfermería. Hicimos una instrucción técnica donde venían todas
no solo la necesidad, los objetivos, evidentemente, sino también toda la instrucción exacta con fotos minuciosas para que nos pueda valer para la utilización de cualquier persona. Efectivamente, ahí empezamos en el 2021, lo hicimos, en el 2020 implementamos por primera vez la lámpara y lo que fuimos fue luego desescalando y utilizándola muchísimas veces dentro del desescalado del COVID. Y luego ya hemos vuelto a la situación inicial, que era intentar disminuir para los multiresistentes en la mayoría de los casos. Es verdad que nuestro enfoque fue diferente al que nos ha contado la compañera y apostamos porque fuera una función propia de enfermería. Por eso todo el apoyo y todo el procedimiento estaba validado con dirección de enfermería y las formaciones que dimos durante la pandemia y posteriores ha sido al personal de las unidades, sobre todo de cuidados aumentados. Lo primero que hicimos también, porque además al primero, siempre, bueno, no solo legalmente, sino para intentar convencer a todas las personas que iban a participar en la implementación de ello, es solicitar un informe de salud laboral, que aunque ya estaba demostrado, nos dijera e implementara las medidas con la ausencia de riesgos para todos los profesionales. Y así se hizo y se anexionó a la instrucción técnica, y lo único que nos dijeron fueron la utilización, como bien han dicho, por los problemas de retina de estas gafas siempre que se mire a la lámpara, que la verdad es que tengo que decir que es en pocas ocasiones porque te da tiempo suficiente cuando enciende la lámpara a salir de la habitación y cerrar la puerta si es que no hay cristales opacos. También es verdad que antes de introducir la lámpara hicimos pruebas, testeamos para confirmar que fuera de los cristales del vidrio, por ejemplo, de las ventanas de los quirófanos y de las puertas de la UCI, que son de vidrio, la vais a ver luego en una diapositiva, no pasaba la radiación. Medimos la radiación en el exterior y efectivamente confirmamos que no pasaban. Sí que es importante a la hora de adquirir cualquier dispositivo. Es verdad que el que nos ofertaba B6000 es un producto sanitario y toda la documentación que ellos presentan pues, nos da estas garantías que, como ha comentado Mar, las quisimos verificar y tener un protocolo interno en salud laboral, pues porque al final era el personal de enfermería quien iba a utilizarlo en las diferentes unidades. Aquí os presentamos las 3 unidades de lámparas ultravioletas que hemos utilizado con los distintos tipos. Ahora mismo la verdad es que tenemos 2 en uso y una en desuso, que es la que veis automática, que parece más bonita y es la que peor nos ha salido. El famoso robot. que pensamos, como todo lo automático, que iba a ser lo más maravilloso, y es la única que a día de hoy no está operativa porque, además de su complejidad, que fue total y absoluta, porque no se maneja sola, no puede haber pacientes. Primero, cuando pensábamos dónde utilizamos esto, que no haya pacientes, era un sitio bastante complicado. Pensamos en los quirófanos, no sabe abrir puertas la máquina, necesitábamos de personal, con lo cual las facilidades que nos daba luego no existían, necesitaba de un seguimiento y no nos funcionó, pero sí se implementó en radioterapia en la época del COVID y para limpiarla de una manera habitual. Y bueno, pues el servicio de mantenimiento fue pésimo, los problemas que hubo que aumentar mucho cada ciclo de tiempo tampoco nos sirvió, y luego pues se ha quedado inactiva. La verdad es que la única, las demás las utilizamos de manera habitual. ¿Y cuáles han sido nuestras ventajas? Pues una muy importante era que no es necesario parar la ventilación, eso sobre todo en aquellas habitaciones de oncohematología que tenemos presiones positivos y demás, y como ha dicho la doctora, no necesitamos sellar la zona, con lo cual no causa ningún problema para utilizarlo, que el uso después de la utilización para meter pacientes después de su uso es inmediato y no tenemos problemas, que siempre andamos mal de camas, ya lo sabéis todos, y luego que no nos genera residuos y que no necesitamos fungibles. Y esto es un ejemplo dentro de la UCI cuando tenemos puesta la lámpara ultravioleta. Aquí es donde os digo que medimos para confirmar que las radiaciones no traspasaban el vidrio y las puertas, y son las unidades donde habitualmente más luz estamos utilizando. Actualmente tenemos 2 lámparas, una está depositada en la UCI, aunque por supuesto se mueven de una manera muy fácil por todo el hospital, pero donde más lo usamos es en la UCI.
en el servicio de hemodinámica, que aquí sí que están muy implicados y cada vez que hacen algún cateterismo o alguna intervención cardiológica de cualquier tipo, algún paciente multiresistente, pasan después de la limpieza la lámpara ultravioleta. Y la otra zona es la parte de oncohematología, en la parte de los pacientes inmunodeprimidos y de trasplantes. Es verdad que nosotros tenemos una dificultad enorme en el registro y en la trazabilidad de los datos. Solamente tenemos un registro, pero es como estáis viendo ahí en pantalla, a través de papel, porque no tenemos el accesorio o el display. Bueno, nos compraron la opción barata en su momento en el hospital. No podemos tener esa trazabilidad. Entonces, solamente a través de estos registros en la unidad de trasplante podemos conseguirlo. ¿Dónde teníamos la otra lámpara? Como os ha comentado Mar, en radiodiagnóstico, que a día de hoy, como la que es el robot no funciona, sí que alguna vez esporádicamente nos avisan cuando hay algún paciente que va a radioterapia y que está con algún tipo de aislamiento. A ver. Ahí. Vale. Los quirófanos. Los quirófanos la utilizamos mucho durante la pandemia, mucho cuando se abrieron los quirófanos después de la misma y mucho hasta que a la gente de quirófano se le pasó el miedo del COVID, fundamentalmente. Tenemos un hándicap importante, es que los quirófanos funcionan mañana y tarde prácticamente todo el día, y aquí es verdad que no vemos que la aplicación con el personal de enfermería se pueda llevar a cabo de una manera real. Y sí que vemos importante o bastante interesante el enfoque que le han dado en el Reina Sofía a través de la contrata de limpieza con el pliego técnico. Es una tarea para nosotras a conseguir. Cuando sí que lo conseguimos hacer es cuando nos da algo mal en un control ambiental. Si es un control ambiental que no es aéreo, también entendemos que independientemente de si precisa o no desinfección de inductores o de rejillas o demás, como posteriormente se hace una limpieza, ahí sí, ahí como decía la compañera, pues ya hacemos limpieza y lámpara. Y entonces ahí sí que después de la limpieza el personal de quirófano pasa la lámpara. Pero es una acción de mejora importante el aumentarlo en el ámbito quirúrgico. Sí que la experiencia con las compañeras, con las TK, las técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, es fantástica, porque tanto en la UBI como en la planta de hospitalización se encargan ellas, han dado formaciones, se encargan de los registros, se encargan de enseñar a las compañeras nuevas que se incorporan en la unidad. Y es cierto que permite mañana, tarde, noche realizar la desinfección siempre que se queda libre cualquier habitación de pacientes de hematología o cualquier box de UCI al alta de cualquier paciente se realiza de forma sistemática. Ahí sí que lo hemos dejado perfectamente establecido y tanto en UCI, como dice María, como en oncohematología, cada vez que hay un alta a cualquier hora pasan la lámpara después de la limpieza y además es que ya lo demandan ellas. O sea, llega un momento en que la implementación inicial es complicada, pero una vez que ellos lo hacen, se demanda muy fácilmente. El objetivo primero por el que pedimos la lámpara, como os comentó antes Mar, que fue para las habitaciones donde ingresaban pacientes en los que se detectaban o que tuvieran gérmenes multiresistentes, salvo en estas unidades, sí que es una cuestión pendiente a hacer, vamos, de manera sistemática. Luego lo hemos utilizado mucho en aquellos sitios donde se han realizado obras, a pesar de la limpieza, pues después siempre, antes de la apertura, siempre realizamos la limpieza exhaustiva y luego pasar la lámpara, y en aquellos casos donde ha habido brotes. Y luego nosotros sí que pensamos que tenemos mucho que mejorar en el bloque quirúrgico para no infrautilizar las lámparas disponibles en aquellas unidades especialmente de medicina interna o de hospitalización donde hay pacientes de larga estancia o pacientes con aislamientos de multiresistentes, que ahí lo podríamos potenciar más, y ahí el problema que tenemos es que
al estar las lámparas ubicadas en un sitio y no haber nadie encargado como el servicio de limpieza, pues es mucho más complejo. Y desde luego en el registro de la trazabilidad, no tan manual como la tenemos, que la tenemos escrita, pero en base, como hemos enseñado, a unos formularios a mano, sino en la parte de más informatizada que nos están ofreciendo. Y nada más por nuestra parte. Esa es nuestra experiencia. Pues muchas gracias. Maravilloso. Pues este segundo bloque, para finalizar, queremos mostraros un poquito lo que se está haciendo ahora mismo fuera de España, y para eso contamos con nuestro compañero doctor Patrick Saliba, director médico de BESISMIN, que os mostrará un poquito pues, todas las experiencias que él ha recogido de primera mano. Comparto. Gracias, Carlos. Gracias y gracias a nuestros ponentes también por haber compartido con nosotros su experiencia. Es un placer escuchar estos casos reales, conocer cómo esta tecnología se está integrando en su práctica diaria y cómo aporta un valor a su trabajo diario. Gracias por haber compartido vuestra experiencia. Por mi lado, me gustaría compartir con vosotros un resumen sobre la presencia de BESISMIN UV en diferentes países de Europa. Como pueden ver en este mapa, BESISMIN UV está presente actualmente en Reino Unido, en Francia, en Croacia, en Eslovenia, en Polonia, en Rumanía, en Grecia y, por supuesto, en España. BESISMIN UV ha logrado abrirse camino en estos mercados principalmente gracias a tres factores claves que ya Carlos y Eladio habían mencionado en cuanto a su usabilidad, su eficacia, pero también a su trazabilidad. Aquí en esta diapositiva me gustaría contaros un poco la historia de Francia, la historia francesa. Hace 3 años, cuando introdujimos BESISMIN UV por primera vez en Francia, el mercado era todavía verde. Había poca información disponible sobre la tecnología. Hoy en día es un placer contaros que en Francia nosotros actualmente somos referencia nacional en cuanto a los dispositivos de ultravioleta, aunque Francia representa uno de los mercados europeos más relevante para la expansión internacional de BESISMIN UV. Actualmente, aparte de que somos la referencia nacional en dispositivos ultravioleta, también somos referente al grupo, el único proveedor del grupo RESA con una red de 700 hospitales y centros de salud. Además, este año esté previsto un nuevo concurso hospitalario para unidades adicionales en varios hospitales. Lo que se destaca en el uso de la ultravioleta en Francia es básicamente que en el mismo hospital se usan varias unidades. Podemos ver varias unidades que están en función en diferentes departamentos o unidades al mismo tiempo. Por ejemplo, en oncología, en neonatología, en quirófanos, en UCI. Al mismo tiempo veremos varias unidades de ultravioleta funcionando al mismo tiempo. También me gustaría compartir con vosotros uno de los pocos estudios que se hicieron con un dispositivo de ultravioleta específico. Tuvimos la suerte de tener el interés de Dr. Meunier, uno de los higienistas más reputados del Hospital de Haguenau en Francia, que realizó y publicó 2 estudios relacionados con BESISMIN UV, que podemos ver actualmente sus resúmenes de abstract en la pantalla, si le podemos enseñar, y que se han sido publicados los 2 en una de las revistas científicas más reconocidas, IGN. Los resultados se pueden resumir de la siguiente manera, o en los siguientes 3 puntos. El doctor Meunier, a través de sus estudios, ha concluido que, primero de todo, la desinfección mediante BESISMIN UV es un método rápido, eficaz
para reducir de una manera significativa la contaminación bacteriana en superficies inhospitales. 2, que tiene una eficacia equivalente a los sistemas de fumigación o nebulización, pero en este caso estamos hablando de un sistema con mayor seguridad y con uso más sencillo, sin la necesidad de hacer unas gestiones relacionadas a sellar las habitaciones, y sobre todo ventajas logísticas. Y por último, sobre el punto de eficacia, que recomendó el doctor Meunier, la ultravioleta y sobre todo B6000 UV como una solución ecológica con toda la tendencia internacional y europea sobre la sostenibilidad, y también eficaz para complementar la limpieza rutinaria, tal y como mencionó Eladio, siempre un paso después de la limpieza. Y por último, quiero compartir con vosotros otro reto. Reino Unido se considera uno de los países líderes en cuanto a la tecnología ultravioleta, y con esto B6000 UV ha sido validado bajo de los criterios del estándar británico este año para una desinfección mediante de la radiación ultravioleta, y ha sido aprobado para ser o para figurar dentro del NHS o el Grupo Nacional de Salud Pública como una de las opciones recomendada, válida para la desinfección de superficies. Pasamos a los takeaway messages, que serían los puntos de conclusión que tras todo lo que se ha sido presentado hoy podemos juntos... Antes de eso, Patrick, perdona, recordar a todo el mundo que podéis empezar ya, podéis continuar enviando vuestras preguntas para cuando ahora Patrick finalice este último bloque, para ya empezar con toda esa parte. Sí, he visto que ya hay preguntas lanzadas, pero creo que es el momento. Patrick, cuando quieras, continúa. Perfecto. Esperamos que haya varias preguntas, así también entramos en la dinámica de intercambio, pero rápido quiero compartir con vosotros estos take-home messages, estos mensajes para llevar basado en todo lo que se habló en este webinar. Primero de todo, la desinfección de superficies por ultravioleta, por UVC, ha venido para quedarse. Ya no hay un paso atrás. Es más, por cuestiones de usabilidad y agilidad, tiende a imponerse a la vaporización del peróxido, aunque deben convivir estas dos tecnologías. El segundo mensaje sería que nunca insistiremos lo bastante en que este tipo de desinfección puede complementar e incluso sustituir en algunos casos a la desinfección química, pero jamás a una cuidadosa limpieza con acción mecánica, que siempre debe ser en primer lugar. 3. Una vez resueltas las dudas iniciales respecto a su eficacia y impacto sobre las iras, ahora es preciso establecer criterios prácticos de implementación en cada entorno. 3 factores o más: coste, eficacia, protocolizaciones, responsabilidades y otros. Los sistemas de ultravioleta no son sistemas de uso esporádico, como ha dicho la doctora Salcedo. Dada la enorme resiliencia del biofilm maduro, solo un uso frecuente y regular tras cada limpieza terminal garantiza la plena eficacia y sin gasto extra de fungibles en este caso. Estamos hablando de la prevención de formación del biofilm. El próximo mensaje sería que la monitorización de la dosis efectivamente recibida sobre superficies escogidas es una herramienta demasiado poderosa como para no ser empleada. Primero para optimizar la mencionada implementación y después para su uso regular, para un control de calidad de su uso. Y esto somos de las pocas casas comerciales que brinda y presenta esta herramienta. La trazabilidad, de cual habló Carlos bastante, de estos procedimientos constituye una garantía irrenunciable para la seguridad del paciente y una protección jurídica
para los centros sanitarios, sobre todo frente a casos legales o accidentes. Y por último, hay nuevas tecnologías emergentes en este campo, sin duda. Uno, los sistemas robotizados de movimiento autónomo, que han sido por ahora muy frustrantes en su usabilidad, como también algunos de vosotros nos había comentado, y que las VC lejano y desinfección de aire de dispositivos médicos por VC tienen gran potencial, pero por el momento requieren cautela y desarrollo adicional. Con esto te paso palabra, Carlos, para poder empezar a contestar las preguntas de nuestros asistentes. Muchas gracias, Patrick, y a todos por la presentación. Pues empiezo con, fíjate, la última pregunta que nos ha llegado, en este caso para María y para Mar. Dice así, ¿cómo se toman las TK de tener que poner la lámpara? Pues mira, la implementación de cualquier tipo de cosa siempre tiene resistencia inicial, pero cuando les cuentas la importancia que tiene y la facilidad de uso, la verdad es que luego cuando lo utilizan, sí es verdad que siempre hemos empezado a usarla nosotras con ellas, ¿eh? Y cuando ven que es de verdad insignificante porque no les interrumpe su labor, pues luego en el trabajo diario al final la implementan muy bien y se sienten más seguras, ¿eh? La primera vez es verdad que cuando tú dices que vas a introducir una carga más de trabajo, que así lo consideran inicialmente, siempre tiene sus resistencias, ¿eh? Eso es imposible que no ocurra. Pero cuando ven que en realidad tú desinfectas y no digo que solo sea darle a 2 botones, ¿eh? No es verdad, porque das a 2 botones, pero tienes que abrir las puertas de las mesillas, tienes que colocar el colchón, luego le cambias de sitio, le das la vuelta, pero todo depende, yo siempre digo que depende mucho cómo se venda el producto. Y es verdad que la necesidad y el que ellas sean parte de preventiva, que es que estamos todos en el objetivo de disminuir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, y si además creen, como así debemos de hacer, que todo esto repercute en que luego tengamos menos aislamientos porque tenemos menos resistencias antibacterianas, que es el objetivo mundial, pues al final, desde luego las dos unidades, tanto en UCI como en oncohematología, que hacen una labor impresionante, no tenemos ningún problema. Es verdad que los ciclos son de 6 minutos y una vez que te aprendes el checklist, digamos, del orden que hay que hacer las cosas, una vez te le das a empezar a la máquina, no estás 6 minutos ahí esperando. Te vas, haces otra tarea, ves la hora, vuelves y es verdad que... Puedes volver a los 6 o a los 12. Exacto. Voy a hacer llegar una pregunta a Inma, doctora Salcedo. Dice aquí, claro, dice doctora Salcedo, en relación a las demandas patrimoniales que has comentado, has dicho que tenías varias. Sí, a mí también me ha dado la sensación esa y me ha generado mucha curiosidad. Pues sí, este año está un poco más tranquilo este tema, pero justo cuando acabó la pandemia, los 2 años siguientes fueron horribles, era una mensual, ¿eh? Y yo ya decía que me iba a hacer un despacho allí en los juzgados porque estaba todos los meses al menos una vez, ¿no? Unas demandas venían de UCI, otras de cirugía, otras de neonatos, de gine, de todas partes, ¿no? Y en todas partes estaba involucrada la dirección del hospital, el jefe de servicio en cuestión del servicio donde había estado el paciente que demandaba y, por supuesto, medicina preventiva y salud pública como, digamos, el comodín, ¿no? Y claro, cuando ya se sabe todo el mundo que los protocolos de higiene de manos, de aislamiento, de limpieza y desinfección de superficies fijas y móviles, de material endoscópico, todo eso ya lo tienen absolutamente los jueces y todo el mundo conocido, tienes que aportarle algo más, aparte de hacer bien las cosas, y si está mal, y si se ha cometido un error, se comete y punto, ¿no? Lo primero, por supuesto, es la honestidad máxima, ¿no? Pero cuando tú demuestras que has aplicado todas las tecnologías disponibles y has hecho todo lo que está en tu mano en el hospital, demostrándolo con datos y viendo la trazabilidad de esos pacientes, incluso viendo que había momentos en que no estaba claro si durante la pandemia se habían aplicado bien determinados protocolos, pues la verdad que esto ahorra mucho dinero al hospital y a los servicios, porque las demandas de algunos abogados se vienen arriba y piden infinito, ¿no? Y se llega, por supuesto, a
a un análisis de la situación, y estas tecnologías aportan mucho. Cuando tú has demostrado que tienes resultados y que tú aplicas tecnologías novedosas, que no es solo los procedimientos de toda la vida, que también, por supuesto, toda la validez, pues ayuda mucho a resolver estas demandas patrimoniales. Por eso yo le digo a la dirección mucho, todo lo que te gastes en esto te lo estás ahorrando en lo otro, ¿no? Que es mucho más dinero, porque hay demandas de medio millón de euros y de 1 millón y pico de euros. Y eso es así, ¿no? Y un poco nos ayuda muchísimo en eso. Gracias, doctora Salcedo. Siguiente pregunta que veo. Dice Marta Vara, para las enfermeras del Hospital de Fuenlabrada, han mostrado un formulario que utilizan. ¿Podrían mostrarlo nuevamente? Sí. A ver, este es el formulario, es un checklist de preparación de las habitaciones de presión positiva al alta del paciente y siempre el día previo o las 48 horas previas de ingresar un trasplante. Va por orden de cómo se realiza la preparación de la habitación, por orden, primero enfermería, retirando todos los objetos, aparataje, etcétera, etcétera. Luego limpieza, luego la desinfección con ultravioleta, veis ahí que pone medicina preventiva, porque como dijo Mar, empezábamos nosotras haciéndola con las TKEs, hasta que ellas finalmente son las que realizan la desinfección y nosotras los controles de bioseguridad. Y una vez realizado eso y dado lo que hay según los resultados para que ingrese un trasplante, y si no es un trasplante, a no ser que alerten algo, pueden ingresar los pacientes de hematología, en qué orden y de qué manera se introduce luego el aparataje clínico y todo lo que hay que hacer. Eso va en un libro que vamos aproximadamente a unas 250 registros en 4 habitaciones anuales. Perfecto, muchas gracias. De nada. Catalina Ibiza dice, bueno, nos felicita a todos por la ponencia y luego hace una pregunta de cómo se mide el tiempo de las salas a desinfectar. A lo mejor, no sé si queréis contestarla alguna de vosotras o tal vez Eladio. Bueno, Eladio si quiere, pero bueno, es por metros cuadrados. El radio máximo de acción de la lámpara de B6000 es de 5 metros de diámetro y calculas. Nosotros en las habitaciones, por ejemplo, en estas de trasplantes, damos uno a cada lado de la cama, otro en la entrada, otro en la antesala y otro en el baño. Y en el quirófano depende del tamaño del quirófano. Mínimo damos 3 en los quirófanos. Perfecto. Eladio, ¿quieres hacer algún comentario al respecto? Sí, puedo complementar un poco. Si se han fijado la audiencia, el ciclo más habitual que se aplica es de 6 minutos, no porque hacer toda una habitación sea de 6 minutos, sino porque nuestra experiencia es que obtenemos mejores resultados con ciclos cortos en varias posiciones y resultados acumulativos desde distintos ángulos para minimizar zonas de riesgo y mejorar la radiancia sobre superficies. Entonces, normalmente, y desde luego, siempre nos pueden los clientes, los usuarios, nos pueden pedir información en ese sentido. Solemos hacer un mapeado de las habitaciones, de los quirófanos, a la hora de recomendar las posiciones que recomendamos y los tiempos medios. Nosotros tenemos nuestras propias hojas de cálculo que nos permiten calcular aproximadamente cuál va a ser la irradiancia total acumulada sobre las superficies de máximo interés en esos tiempos, pero es que además eso es con el dosímetro que solemos suministrar, eso es particularmente fácil de monitorizar in situ. Y como ya dije al principio, esta fase de implementación, el tener presente cuál va a ser nuestro protocolo de aplicación, es posiblemente la fase más crítica en todos los casos. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y a partir de ahí se trata simplemente de monitorizar que lo sigo haciendo de una manera sistemática. Y en esos primeros pasos os podemos ayudar muchísimo. Gracias, Eladio. Aquí hay una pregunta que creo que ya de alguna manera se ha respondido. Que dice, quería preguntar si, Marta Vara, perdón, quería preguntar si es el fabricante de la lámpara quien especifica a qué distancia hay que poner la lámpara, en cuántos puntos, cuántos ciclos, qué hay que hacer, etcétera. Bueno, yo creo que ya lo has contestado. Creo que el fabricante debe ser quien facilite, dijéramos, la implementación, la puesta en marcha y los protocolos siempre con medicina preventiva, siempre validados de forma conjunta, pero
dijéramos que es referencia en ese sentido. Si queréis añadir alguna cosa, pero... No, yo añadir que efectivamente nosotros fue así, fue con el soporte vuestro durante la pandemia, y es verdad que en el protocolo, que en la presentación, en el documento interno nuestro, la instrucción técnica de cómo utilizar la lámpara, viene especificado en cada sitio cuántas veces hay que ponerla y dónde. También preguntan acerca de la vida útil, también Catalina e Ibiza, ¿cuánto dura la vida media de las lámparas? ¿Tenéis recopilada esa información? Pues muchas horas de uso, vamos. ¿De la lámpara o de los fluorescentes? Tiene los tubos, sí, correcto. Muchas es horas decir, de uso. el concepto fungible, entre comillas, sería pues cada vez que tienes que cambiar los tubos, ¿no? Despreciable, diría yo. Sí, hemos cambiado en pocas ocasiones. Sí que es verdad que en algunas se han cambiado, pero yo creo que 2 veces. Sí. En la más antigua, 2 veces. En la nueva, Es más común que alguien los rompa que no que se agoten. Sí. Por algún golpe, aunque lleva un arco protector, es verdad que si alguien... Una cosa muy buena de la lámpara es que tiene el tamaño adecuado, que en este caso, cuanto más grande el fluorescente sí que importa, para que llegue a las partes de abajo de las camas, las mesas quirúrgicas, y para que se acerque al techo también. Entonces es verdad que con las camas, los pedales, algún golpe sí que se llevan a veces. De todas formas, la lámpara, la más nueva, la europea, de verdad tiene distinta la forma de la base, y es una lámpara que está estudiada y se maneja mucho más, sobre todo para meterla en la parte de los pies de las camas y demás, llega muchísimo mejor que la anterior. A mí me gustaría añadir a la información que acabáis de compartir también otro punto muy esencial que se encuentra también en la base, que son los 4 sensores que detectan realmente el funcionamiento de las lámparas al fin del ciclo. Y estos son de las pocas máquinas que existen en el mercado donde hay un sistema que detecta la vida real de las lámparas y que os avisa si al final del ciclo las lámparas habían realizado el ciclo correcto, había una emisión correcta de la dosis de VC, si la emisión ha sido al 100% o al menos, y es el único sistema que os puede avisar en qué momento ya toca cambiar la lámpara por si en caso no está funcionando bien. Yo sí hay una pregunta que me gustaría hacerle a nuestras invitadas, tanto a Inma como a Mar y María. ¿Qué se puede mejorar? Y no hablo ya exclusivamente de nuestros sistemas, sino en términos generales en la tecnología de desinfección de superficies por UVC. ¿Qué márgenes de mejora veis como necesarios en los Hombre, nosotras lo que sí que necesitamos en nuestra modesta utilización de las lámparas, sin embargo, es la trazabilidad, que es lo que no disponemos, y disponemos todavía en formato papel. Para nosotros eso es imprescindible, porque estudiarlo y vincularlo a la utilización, y sobre todo poder luego dar el feedback a las unidades que lo utilizan, me parece imprescindible para incentivar a los profesionales. Eso lo vamos a arreglar ya, verás. Sobre todo eso en las zonas de ambiente controlado, como bien sabe la doctora, ellos, claro, te puede dar la correlación muchas veces según los resultados microbiológicos que coges del aire. Tener esa información, o sea, nosotras, sin ser muy precisas, desde que en la UBI, es verdad que en un momento dado hubo una relajación ahí después del COVID, y luego hubo un brote de Pseudomonas aeruginosa multiresistente que se correlacionó más con el agua de los lavabos, pero desde ese instante sí que fuimos bastante contundentes en que se realizara la desinfección con ultravioleta en las altas, y desde entonces es verdad que no hemos vuelto a tener ningún brote de multiresistentes en la UCI. No lo hemos analizado, pero es cierto, no ha habido ya ni siquiera 2 casos con un mismo germen, ni correlacionados en el tiempo, ni... Lo que pasa es que es imprescindible, como contaba la doctora, que no es una medida suelta, sino que es todo un bundle de medidas que vuelves a incentivar y vuelves a poner encima de la mesa: la higiene de manos, los EPIs,
las precauciones de contacto La y desinfección ambiental. Sí. la desinfección de todo. Pero también sí que, por ejemplo, nosotros sí tenemos después de las obras estandarizado el uso de la lámpara, no el peróxido, y no hemos tenido problemas con Aspergillus, ni en los crecimientos que hacemos microbiológicos, No. ni en los pacientes que hayan pasado ni por quirófano, ni paritorio, ni la REA. O sea que, bueno, trazabilidad nos falta para tener datos. ¿Y a la doctora? Inma, hay una pregunta para ti. Dice Inma, ¿cuánto difícil ha sido introducir en el pliego de limpieza el poder tener las lámparas por parte de la contrata? Pues sí que costó un poco al principio, pero fijaros una cosa, yo cuando una tecnología nueva la veo por ahí, la estudio y leo y tal, y quiero meterla en el hospital, veo quién la va a utilizar. Y cuando vi que el personal de la limpieza tenía que utilizar este tipo de lámparas y me presentaron estos robots tan maravillosos que si yo los tengo que utilizar, soy la primera que los estampo contra la pared, si me tengo que hacer aquellos paneles de la distancia y tal, vamos, no tengo ni romba en mi casa, porque en ese aspecto se la rompería la muchacha en 5 días. Pero es que es verdad que cuando una persona tiene que utilizar esa tecnología hay que pensar también en facilitar el trabajo, ¿no? Y cuál es mi sorpresa cuando por las tardes aquí trabajando venía la limpiadora. Estoy súper contenta porque soy la que pongo la lámpara. Y además es que estoy encantada de poner la lámpara. Yo ya tenía aquí el teléfono, como anécdota, Carmen la de la lámpara, el apellido de la lámpara. Porque estaba encantada esa mujer porque era como una especie de adaptación de puesto de trabajo de una persona que tiene artrosis, limpiadores que están pues, con problemas también reumáticos y que el tema de que se encargue de la lámpara para ella es un alivio, ¿no? Cuando se la fueron dando a otras compañeras, pues a mí me dio penita porque Carmen era muy buena poniendo la lámpara y además muy eficiente, y si alguien de limpieza me está escuchando, es muy eficiente que la persona que aprende a poner la lámpara sea la que la pone mayormente, no la única, obviamente, por un hospital como el mío es inviable, ¿no? Pero esa tecnología la tiene que usar y la tiene que poner la persona que está adiestrada. Mejora, pues yo desde el punto de vista sabiendo que pedir recursos es como pedir la luna, que todo lo que la máquina pueda, digamos, introducir automatizadamente de registro de trazabilidad y en un volcado que podamos tener en los servicios de medicina preventiva, pues eso sería magnífico porque además si tenemos un control de mirar cada día, como hago con el peróxido, si es correctivo, si es preventivo y tal, cuando hay obras que son aquí el caballo de batalla del verano, con menos gente y con mucha más contaminación por polvo y por hongos, ¿no? Y nada más, porque a mí la lámpara me va muy bien, francamente. A mí no se me han roto y fijaros la caña que le damos en este hospital. Ya habéis visto los ciclos, es brutal. Y sin embargo aguantan ahí, o sea que son lámparas robustas. Si se inventa alguna más pequeña, más cómoda, más manejable, pues perfecto. Ahí están los ingenieros y la empresa, ¿no? Pero a mí ahora mismo me va muy bien y desde luego siempre pensar en quién va a utilizar la tecnología, porque estas cosas en teoría son maravillosas, estos robots, pero luego el día a día es otra cosa. O sea que hay que ponerse en la faena de cada día, ¿no? Y no se me ocurre nada más, que todo lo que se puede automatizar, evidentemente, y no haya que hacer un Excel, ni un papelillo, ni un ticao, tal y como estamos de recursos humanos, que es lo más caro, digamos, en un centro sanitario, pues francamente es una mejora. Voy a lanzar la última pregunta porque creo que nos estamos pasando un poquito de tiempo. Dice Yolanda María Sánchez, buenas tardes, enhorabuena por la presentación y a todos los ponentes. Mi pregunta, ¿cómo se garantiza la limpieza y desinfección en los espacios de sombra, es decir, en aquellos lugares donde no da la radiación UV? No sé si quién quiere contestarla, no especifica quién. Nosotros, si queréis, decimos solo la manera más habitual que hacemos, y es que como damos 2 ciclos, lo que hacemos es que, o 2 ciclos, por ejemplo, en una habitación pequeña o en la variación de colocación de la lámpara, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que si en un lado tú coges toda la parte de la cama, abrimos las puertas de las mesillas, abrimos la puerta de la taquilla y, por ejemplo, pongo el sillón para que os hagáis a la idea de frente, ¿no? Pues cuando vamos a girar la lámpara hacia otra orientación, damos la vuelta al colchón, giramos los sillones y si queremos una parte que creamos que le han dado sombras por la parte de atrás de la mesilla, se mueve de manera que en la segunda puesta de la lámpara dé la luz a aquellas zonas, sobre todo en mobiliario clínico, porque lo demás es que no hay sombras, para que le dé a la parte posterior o a aquellas partes que hayan podido tener algunas sombras.
Sí, Poco tenemos que más tener en puedo cuenta añadir. eso. Sí, poco más, ¿no, Eladio? Tú lo sabes mejor. Esto sobre todo superficie súper bien y luego la parte de abajo que es de las que más llegan, ¿no? Entonces, ya. Poco más podemos añadirlo. Las compañeras de Fuenlabrada lo han explicado magníficamente bien. No debería haber ninguna zona de sombra, salvo a lo mejor el fondo de algún cajón, que es complicado de irradiar. Y aún así, recomendamos que se abran los cajones de una manera escalonada para que, como mínimo, las zonas de acceso habitual y las zonas de mayor contacto sí que se vean irradiadas. Por otro lado, si os fijáis, la lámpara que estamos proponiendo actualmente tiene centro de gravedad extraordinariamente bajo, de manera que no debería de haber ninguna zona inferior que quedara sin irradiación. Pero bueno, lo que han explicado las compañeras de Fuenlabrada, el setup, la preparación de la habitación es tan importante como la irradiación en sí mismo. Es decir, tener desde el principio una muy clara idea de cómo mapeo aquello y de cuáles son las posiciones alternativas y los reposicionamientos que voy a hacer para asegurarme de que no queden ninguna zona de sombra. Ese es un problema que ha sido implícito con algunos sistemas muy sofisticados que se han propuesto con un mapeo automatizado de toda la habitación, pero con una sola posición. Sobre el papel parece muy práctico, pero al final, en realidad, para llegar a una dosis suficiente sobre determinadas superficies, necesitamos 2 horas de ciclo. Ya está, se rompió la usabilidad. Como vosotras sabéis, es mucho más práctico un simple reposicionamiento para asegurarse de que llegamos a las mismas superficies o a superficies nuevas con distintos ángulos de irradiación. Es verdad que cuando nos disteis vosotros la formación, Eladio y demás, aparte del dispositivo que lee el dosímetro de radiación, unas tarjetas que era para ver cómo viraban según la radiación. Nos disteis muchas, entonces nosotras íbamos en las zonas críticas, pues en la UCI. Nos metíamos debajo de la cama, donde se supone que casi el rayo que no puede. En el interior del lavabo. En el interior del lavabo, en la torre, el cabecero arriba, que siempre piensas, pues por ahí se puede acumular polvo, etcétera, etcétera. Y ahí pusimos tarjetas y todas, y viraban todas. Vamos, nosotras sí. Es como, bueno, nos lo cuentan, vamos a comprobarlo. Lo pusimos en la... Y hacéis bien. Lo que ocurre es que estos sistemas colorimétricos son semi-cuantitativos, dan una indicación, pero no dan una lectura precisa. Por eso nos hemos tirado por la dosimetría electrónica, que da una lectura mucho más precisa. Pues llegados a este punto, creo que solo nos queda que agradeceros especialmente a vosotras, doctora Inma Salcedo, María y Mar, Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y Hospital Universitario de Fuenlabrada. Muchísimas gracias. Creo que ha sido súper interesante todo lo que nos habéis contado de una experiencia de muchos años ya. Creo que son 5 o 6 años seguidos de un trabajo intenso. Y, por supuesto, gracias a Eladio, gracias a Patrick por vuestras presentaciones y gracias a todo el mundo por asistir y espero que nos veamos pronto. Vamos a subir esta presentación a YouTube en breve para que podáis disponer de ella y podáis revisar con más detalle. Muchas gracias. Gracias a todos.